Buenas a todos, espero que tengan una buena bienvenida. Soy el profesor Ciro Talaferro y bueno, les doy la bienvenida al curso de Estadística Real con Python, donde vamos a empezar justamente con lo que es la estadística descriptiva. Como todos saben, ustedes vieron últimamente con el profesor Trabuco una parte de la estadística y digamos la pesca de ingenieros, y donde justamente lo más importante es entender cuáles son las áreas de trabajo y qué aportan ustedes como profesionales. Ustedes, la estadística es una rama en la matemática la cual, digamos, se creó justamente a partir de sucesos, de investigaciones y no producto de la naturaleza, como muchas cosas que han visto ustedes actualmente, sino vienen justamente de comportamientos que ha detectado el humano. Una de las cosas más importantes de las estadísticas es detectar patrones y comportamientos y el predecir algún evento. Justamente la estadística está enfocada a identificar patrones y la capacidad de predecir cosas o eventos a futuro. Justamente la estadística descriptiva es la que describe los fenómenos de naturaleza. Por ejemplo, que algo tiene un comportamiento más o menos de ciertas características que justamente van adelante, que son los tipos de distribuciones y digamos la forma de cómo se puede medir y la ocurrencia que eso ocurra. Justamente lo más importante es la recopilación, organización, análisis y presentación de los datos. Justamente la idea es entender cómo está la data. Muchas veces vamos a tener datos que están de una manera organizada o desorganizada y un tipo de variable. Justamente nosotros vamos a estudiar generalmente una gran parte de variables que son, digamos, lo que son continuo y discreto. Continuo se refiere justamente a cosas que no tienen, digamos, no son finitas. Es decir, por ejemplo, si pensamos en números muy pequeños, entre 0 y 1, puede haber infinidad de números. Eso es algo continuo. Lo continuo se refiere justamente a todo lo relacionado con lo que son mediciones, como ejemplemente la distancia, digamos, de un área o de una línea. Justamente eso es algo que puede ser continuo. No tiene, digamos, ni principio ni fin. Mientras algo discreto es algo que tú puedes contar. Por ejemplo, digamos, lo que descubrió Fibonacci. La cantidad de producción de conejos. 0 conejos, un conejo, 2 conejos, 3 conejos, 5 conejos, 8, 13 conejos. Es una de las cosas más importantes que tenemos que entender. Qué cosas son discretas y qué cosas son continuas. Por ejemplo, todo lo que se mide con herramientas de medición o con sistemas o con aparatos, eso es continuo. Las cosas que yo, digamos, que yo puedo contar o lo que yo puedo decir, esto es una persona, esto es una manzana, esas son cosas discretas. A mí me hay una cosa que es muy extraña que pasa en la estadística, que es justamente cuando digamos los límites, digamos las medidas de tendencia, especialmente la media o la desviación, cuando trabajamos con discreto, como ejemplo, si nos dan la probabilidad de la cantidad de personas que ocurre en un hospital, ¿sabes? Realmente en una tasa de atención hay siempre 3,2 personas. Estas 3,2 personas, digamos que no cumple con algo discreto, pero se deja así porque justamente es la probabilidad o lo más cercano que ocurre, porque pueden ser 3 personas o casi 4. Es lo que quiere decir. Eso es el promedio o la desviación. Puede ser 3 más o menos, 0,5 por ejemplo. Justamente es una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que en nuestro mundo de análisis de datos vamos a encontrar cualquier cosa, digamos, continuo y discreto. Realmente muchas cosas que yo he trabajado o van a trabajar van a ser continuos. Por ejemplo, los likes de un post que se usa en mercadeo si es algo discreto, porque no hay medio like o un cuarto de like, siempre son likes completos. Pero también está, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos en días de refresco, eso sí es algo continuo. Realmente lo importante es entender que tenemos que separar todo lo que es medida y todo lo que es cantidades contables, pero vamos a decirlo así. Y bueno, justamente vamos a empezar hablando sobre la materia. Entonces, tenemos variables cuantitativas, justamente donde se presentan que pueden ser cosas que se pueden medir. Por ejemplo, que estamos hablando, todo lo que se puede medir o contar. Las cualitativas, que es algo más difícil, que digamos que se tiene que jugar a algunas transformaciones para poder ser medida, porque lo cualitativo es como dice aquí, es un atributo o característica. Justamente todo lo relacionado con lo que es atributo o característica viene dado justamente
con lo que son las categorías, las descripciones. Por ejemplo, hay una cosa que se usa mucho en esta parte colectiva, que es la escala de Likert, que se usa mucho en psicología. Justamente cuando te ponen que si estás de acuerdo o totalmente de desacuerdo. Es una habilidad colectiva porque es una apreciación, es una percepción. Son cosas que a nivel de, digamos, de medición es muy difícil hacerlo con una herramienta. Es la percepción que tienes tú. Por ejemplo, ¿este restaurante es bueno o es malo? ¿Estás de acuerdo o estás de desacuerdo que de que este menú es bueno o es malo? O sea, esa es la parte cualitativa, que es la parte más compleja en la estadística de transformarlo. O sea, uno que hace es tratar de cuantificarlo, cosa que es lo más sencillo, para tratar de coger una prestación de una bola, de un producto, servicio, etcétera. De verdad que están comentando las medidas discretas, que tiene un número finito, y las continuas, que justamente son mediciones en un rango determinado, que puede ser T01, que es algo infinito. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos tener es la medida de tendencia central. La media es justamente el valor de un conjunto de datos. Ustedes vamos a entender que es, digamos, el dato central a nivel de distribución normal, donde justamente es el valor que tiene mayor probabilidad, digamos, de escogencia o que ocurra. Justamente algunas veces la media, dependiendo de la simetría o la kurtosis, que vamos a hablar más adelante, puede ser más precisa o menos precisa, porque vamos a entender que digamos que la distribución normal, que es la distribución más común para trabajar, no todo el tiempo cumple, digamos, sentencia de media, porque si es asimétrica, hay digamos, una parte de la cola de la normal que tiene más probabilidad de, digamos, de ocurrencia, mientras que otra no. Después está la mediana, que es justamente es la que puede picar de dos partes un conjunto de datos, que no es lo mismo que la media, porque la media es el valor de mayor ocurrencia, mientras que la media es el que lo pica. Justamente son los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 o los perceptiles. ¿Qué son los cuartiles? Justamente los cuartiles son la forma de que yo, digamos, puedo, digamos, dividir una cantidad de datos desde el inicio, su 25%, su 50%, su 75% y su 100%. Eso es lo que hace la media. Y bueno, la moda, que es muy cercano a la media, algunas veces, es el valor que más se permite en un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces no todo tiene que ser, digamos, normal. Hay una distribución muy típica que se llama la triangular, donde tengo un punto que es el mínimo, o un máximo, o una moda. Se puede ser triangular, se fue un triángulo. Es una distribución muy típica que puede surgir de una actividad, por ejemplo, la asignación de tasa de detención de un producto, que puede ser un mínimo, un máximo, una moda de tiempo digamos, atención. Esto realmente no ocurre, se usa mucho en la parte estocástica de teoría de colas, justamente entender de que hay una probabilidad que es la más ocurrencia, que es la moda, pero hay un mínimo y un máximo de atención, que se van a ver mucho más adelante si van a ver modelos estocásticos. Justamente la moda también puede ser, hay una distribución muy especial en la estadística que se llama la exponencial inversa. Realmente se llama exponencial, pero realmente es una posición inversa, en el fondo. Es una distribución donde la media siempre es la más común, pero tiene una moda de que pues, realmente la media, el promedio, no todo el tiempo es lo mismo. Puede ser o 0,2, que es la media, pero también puede ser 0,3, 0,28. Siempre tiene ese rango, digamos, de error. Y por ahí puedes calcular una especie de moda. También la moda puede ser el dato más común, que al final va a ser la media, que es lo más común. Porque generalmente la media se puede comportar como moda. La mediana no, porque la mediana sí es el que divide los datos. Esa es la gran diferencia que tenemos que tener. Luego, tenemos las medidas de dispersión. ¿Qué es la dispersión? ¿Qué tan, digamos, qué tan distintos son los datos en conjunto de ellos? Es decir, qué tan distintos se separan entre ellos, en pocas palabras. Si yo tengo, por ejemplo, una alta dispersión, tengo mayor variabilidad. Los datos tienen más problemas de ser más tratados con una especie de alguna formulación lineal, pues puede, digamos, manifestar más problemas para hacer cálculos de predicción, etcétera, etcétera. Ustedes la expresión es importante porque más allá de la moda y media, esto es lo que sí fija si un tratamiento de datos puede seguir un tipo de distribución o que se pueda trabajar con ellos, porque hay evidentes que hay datos que más adelante que son layers, que hay que hacer otro tipo de estudio para ver cómo yo los puedo tratar e identificar un patrón, porque no todo en la estadística es medible, a veces siempre hay un rango de error que más adelante. Cuando hay mucha expresión va a generar una mayor tasa de error, justamente. Entonces tenemos el rango,
El rango es justamente el valor del mínimo con el máximo. El valor mínimo y el máximo, esa es la diferencia. La varianza, que es lo más importante, es la medida de expresión de los datos en la segunda media. Se calcula como la suma de diferencia de cuadrado entre cada valor y la media dividida por el número total de valores. Justamente la varianza es lo que determina si yo puedo trabajar con un tipo de distribución, digamos, como una normal. Si la varianza es muy alta, me está justificando de que esta distribución no me va a servir para predecir o para detectar un patrón. Justamente vamos a levantar la que se llama ajuste de Mundat, que esa parte la vamos a usar para hacer un lineal, pero también se usa para muchas distribuciones, que es la que me indica qué tan cercano es una distribución establecida, por ejemplo, una normal, con un tipo de medio, un tipo de evasión, a un conjunto de datos. Los datos, justamente, van a ver que cuando estemos poco a poco trabajando, no todos van a ser justamente, digamos, a la primera vez vamos a detectar un patrón. No. Lamentablemente, en el análisis de datos, uno tiene que jugar mucho lo que sería ensayo y error. Justamente detectar, jugar con la cantidad de datos que tengo. Justamente buscar qué distribución se ajusta más o qué tipo de herramienta puedo utilizar para buscar ese patrón y ver con a través de estos análisis reducir el error de detección de patrón o de predicción. ¿Qué es la relación estándar? Justamente es la raíz cuadrada de la varianza. La expresión de los datos, relación de la media y expresada en las mismas unidades que los datos. Justamente la relación estándar es justamente la que lo que nos permite detectar lo que sería un intervalo de confianza. Por ejemplo, cuando yo coloco siempre un número, por ejemplo, como tengo una medición, yo medí en química que el líquido que medí fueron 22 mililitros, más o menos 0,1 mililitros. Ese más o menos es la desviación estándar. Un valor que va o en positivo o en negativo con respecto a la media. Justamente es la forma de que yo puedo predecir de manera más correcta cualquier medición o cualquier fenómeno. Justamente es importante, mientras mayor sea la relación estándar, más inexacto va a ser esa medición. Justamente es importante entender que cuando eso ocurra tenemos que ya arrancar con otro tipo de análisis. Porque realmente los análisis de datos primero vienen antes que viene una limpieza de datos. Realmente muchas cosas pasan con la limpieza de datos es que hay data que es legacy, que es data muy vieja, que no podemos leer, que existe, la base de datos no es correcta, no es SQL, o que no es SQL y no quiere que se correcte, que los datos están mal tomados, que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Y luego viene la limpieza estadística, que es la correlación entre los datos. Justamente es cómo una variable depende de la otra, o como una variable tracciona ante otra, que es una parte que es la otra parte de la limpieza de datos, que es lo que vamos a ver más adelante con correlación lineal, que muchas veces podemos tener un conjunto de datos, pero como no hay correlación, no los puedo estudiar porque no son efectivos entre ellos mismos. O sea, son cosas que son totalmente, ni siquiera, como vieron ustedes en estadísticas disyuntivas, no se relacionan. No puedo hacer un diagrama de Venn entre ellas, no existe relación. Entonces, después vamos a hablar de los gráficos que vamos a usar realmente. Uno de los más comunes es el gráfico de barra. Justamente lo que nos permite es ver la frecuencia que tiene un patrón, la forma, los valores de cada categoría. Por ejemplo, si yo tengo digamos las alturas de un salón de niños, justamente de 1,20 a 1,30, hay tantos niños, de 1,10 a 1 metros. Y así hablando de esos gráficos. Justamente, cada gráfico tiene su particularidad. Lo que es gráfico de barra y líneas, justamente se ajusten para, por ejemplo, niveles de venta, cantidad de cosas vendidas al día, cantidad de cosas vendidas al otro día, cantidad de likes de un proyecto, de un post, la cantidad de producción de una canción, la cantidad de goles hechos por cada jugador, ejemplo. Y bueno, realmente uno se usa para desglosar las categorías de unos datos y la gráfica de líneas justamente puede ser la variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la cantidad de ventas de un producto, la cantidad de goles que hace un equipo durante la temporada, la cantidad de reproducciones que tiene una canción, la cantidad de vistas que ha tenido un video, YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, más adelante vamos a ver cuando estemos en Python más gráficas, estamos hablando de la parte teórica. Y bueno, está el histograma, que esto es muy importante. El histograma es el que te permite a nivel empírico ver qué forma se comportan los datos. Es decir, un histograma que tenga una forma normal va a tener una barra del medio que sea la mayor cantidad de datos. Es decir,
la que justamente tiene una forma normal. O si, por ejemplo, si es una forma exponencial, va a tener una gran barra al inicio y después una cadencia. Justamente es una forma de entender, ok, lo que estoy trabajando y sabemos que es normal, ya tengo luces de que esta distribución puede servir para estos datos. Porque el histograma es algo empírico, no te permite determinar qué distribución es, pero te da luces de lo que puede suceder más adelante. Entonces, tenemos la manipulación de los datos justamente con pandas. Pandas es nuestra mayor herramienta en Python, la cual nos va a permitir justamente trabajar sin problema y todo relacionado con nuestro curso. Justamente, pandas es la parte estadística, es la que nos permite trabajar toda la parte que son, todo lo que vimos anteriormente, todo lo que es gramo de dispersión y vías centrales. Y también la parte de las variables, que nos permite pandas, porque pandas vamos a ver todas las herramientas que nos permiten panelizar los datos. Realmente, ustedes con este de datos van a trabajar muchas veces con bases de datos. Todo lo que es SQL o SQL, que es en inglés. SQL generalmente trabaja bajo la lógica de que son tablas de información. En una tabla va a haber, por ejemplo, nombre cliente, cédula, ubicación, RIF, teléfono. Es una tabla donde las filas son cada persona y cada columna es cada variable. Justamente Pandas entiende eso y eso lo vamos a trabajar ahorita. Justamente que cada columna de una base de datos o un Excel, que justamente la base de datos se puede traducir un Excel, un CDB, cada columna es una variable. Pandas es la por eso biblioteca de Python para análisis de datos. O sea, infraestructuras eficientes, serie de datos, data frame, que es lo que estamos comentando ahorita, que facilita la importación, limpieza y transformación de análisis de datos. Realmente la función read, esa es la que vamos a usar bastante, que la vamos a usar justamente. El SSB es como separate value, justamente es un Excel con esta parte, justamente se usa mucho porque cuando trabajas con ERPs, Enterprise Resource Planning, que son los sistemas que están conectados todas las empresas que trabajan con una base de datos SQL, cuando tú haces una consulta, realmente las personas de IT le dan a la persona que pide la consulta este tipo de archivo. Este es el archivo comúnmente que te envían y es el que tú vas a analizar. Y también es el típico que, digamos, que es como una consulta. ¿Qué es una consulta en SQL? Justamente la consulta es un rango de datos de que a un día hasta el fin. Justamente esas consultas te las expresas de esa manera y además por nivel de ciberseguridad no te van a permitir que accedas a la base de datos, pero te dan este archivo. El array es una estructura de datos tabular que organiza los datos en filas y en columnas. Si verá, un ojo de cálculo, que es lo que permite justamente SSD. Para funcionar una amplia dimensión de forma de manipularlo, incluyendo filtrado, selección de clasificación, agregación y mucho más. Lo otro que vamos a usar mucho es el Matplotlib, que es la herramienta que es la que grafica. Justamente es la herramienta que vamos a usar para graficar cualquier tipo de estructura. Puede ser un diagrama de dispersión, puede ser un histograma, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante. El Seaborn es una técnica de Python construida sobre Matplotlib que ofrece el nivel de alta abstracción para la creación de gráficos estéticos y atributos informativos. Seaborn hace gráficos y los cuales son en 3D. Justamente Seaborn nos ayuda, vamos a ver cuando estamos trabajando en regresión, cómo puede proyectar cosas que sean en 3D, por ejemplo. Muchas veces nosotros vamos a trabajar con más de una variable. Justamente en ese momento Seaborn nos ayuda para hacer todo lo que es esos análisis especiales. Uno de los más importantes es lo que se llama análisis de componentes principales, o PCA en inglés, Principal Component Analysis, que justamente se refiere al análisis de detectar cuál de todas esas variables es la que reina para describir el fenómeno. En pocas palabras, te va a indicar cuál es de esas variables, cuál de ellas es la que tiene mayor importancia para el estudio. Lamentablemente en esos sistemas de PCA no soy muy amigo, dado que te permite identificar eso, pero cuando tú trabajas con eso, para hacer otro tipo de análisis, todo se queda transformado a ese tipo de, transformación que es matricial, y a veces es muy complicado reversar esa transformación inicial para lo que estás estudiando. En pocas palabras, transformas algo matricial que, tengo 10 columnas, que finalmente sería una columna 10 por la cantidad de datos que yo tengo. Cuando tú transformas y te quedas 3 por la cantidad de datos, eso está transformado, porque justamente lo que hace es una ponderación de los datos. Esa ponderación, muchas veces los sistemas no te lo dicen,
Y volver el paso hacia atrás, cuando tienes la respuesta final, es complicada y no te da la información real, te da una información basada o una transformación matricial que es muy difícil de explicar y a veces no se entiende qué da. Entonces no soy un amigo de ese tipo de análisis, que eso lo van a profundizar cuando estén más adelante en análisis de datos. Una cosa más importante de la teoría de Panda es que estas teorías definen una estructura de datos basada en las rayas de teoría DOMP con nuevas funcionalidades. Justamente lo que permite esto es el DOMP, es para analizar qué es lo que es Excel y SQL. Justamente cuando trabajamos en Python, con todo lo que ven con nuestro GM, tenemos que aquí es muy importante siempre definir cualquier línea de código la importación de la librería. Es lo primero que siempre vamos a hacer, importar la librería. Porque sin la importación de la librería no podemos analizar lo que vamos a hacer. Justamente, digamos que Python es una calculadora que yo tengo que importarle las funciones para que haga las actividades. Ustedes esa importación, hasta que nuestra calculadora Python se carga con las funciones y ahí podemos trabajar sin problema. Entonces, una de las cosas más importantes que vamos a entender es que en Python, comparado por ejemplo con R, siempre tenemos que cerrar en paréntesis para que haga las funciones que estamos buscando. Es decir, cada vez que buscamos alguna de las variables, que sea mediana, de eso estándar, varianza, hay que cerrarla siempre entre corchetes para que funcione. Porque si lo pones con una variable, está realizando una parte de esa columna. Es lo que está ocurriendo cuando si colocas algo dentro de tu paréntesis. Ahorita cuando entramos en el notebook, justamente vamos a trabajar con Colab. Colab es parte de Python junto con Google que nos permiten hacer colaborativo. Es decir, en vez de usar la consola, que ustedes pueden usar Spider o usar justamente Sharpin, el Colab nos permite usar nuestro Drive como herramienta sin tener que usar un sistema. Además que Colab se conecta con los servidores de Google y nos ayuda a minimizar el uso de memoria gráfica, de memoria interna en la máquina, sea RAM. Y justamente para Colab, cuando entremos, se les explico cómo funciona. Entonces, ¿qué son los tipos de datos que funcionan con pandas? Series, una serie puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un data frame, son una columna. Por ejemplo, podemos poner columna, alturas del salón, tantas alturas. Y panel, que justamente que es con cubos. Normalmente nosotros vamos a trabajar con data frame, que es lo más común. Porque en cubos es lo que se llama OLAP, que se usa mucho en BI, en mi gente Lane, que son los cubos de variables, que pueden ser producto, mes, cliente. Es decir, tengo 3 variables. Eso trabaja mucho en BI. Pero realmente ese tipo de archivos no tienen tanto sentido porque en un data frame pueden tener 20 variables y aquí solo tengo 3. No tiene tanto importancia. El data frame sí funciona mejor. Entonces, la caja de serie es justamente una serie, son estructuras similares a las raíces de una dimensión, son homogéneas, es decir, sus elementos tienen que ser el mismo tipo y tamaño inmutable, es decir, no se pueden cambiar aquí su contenido, es un típico SQL, no permiten redundancia ni errores. Después de un índice que asocia a un nombre a cada elemento de la serie, de la cual sea un elemento, por ejemplo, tengo un índice y unos valores, como tal. Entonces, justamente en la parte de series, esa S que está aquí es la serie que estoy trabajando con la función. Todas estas funciones. La que justamente vamos a usar, que son estas estadísticas, estas son para contar. Justamente porque muchas veces, cuando estamos limpiando, es bueno pedir que cuenta para ver si están leyendo digamos, todas las variables. Porque lo primero que tú haces, apenas tú cargas tu archivo de Excel o SQL a tu sistema Colab o el console que estás usando en Python, es ver qué está leyendo. Porque muchas veces, como está en inglés o en español, cuando hay punto o coma, es un error típico, te va a decir error porque tú no entiendes. O tienes un archivo que tiene errores, porque puede ocurrir, por ejemplo, un error muy típico, que puede pasar, que de repente el Excel que te enviaron vino de el iOS, que es el sistema operativo Apple, y te lo pasan digamos, a Microsoft o justamente a todo lo que es Excel de Microsoft. Siempre hay un error de compatibilidad y te pone errores. Esa función es importante leerla para ver qué está leyendo. Entonces, esto es lo que quiero llegar yo, que es un data frame, que es justamente cómo funciona una tabla de SQL. Realmente tenemos unas filas que son los clientes, unas columnas que son las variables
y la cantidad de datos que sea una granularidad. Mientras más granulado sea esto, más columnas va a tener. Entonces, las variables que uno trabaja en nuestro sistema Python va a ser las columnas con respecto a las filas. Justamente, uno dice, sácame la media de la columna de edad, es la que va a sacar todo esto. ¿Qué pasa? Que todo lo demás cualitativo y además, una parte importante en ese dato es la limpieza. El nombre de la persona es algo que no me importa. O sea, me importa es su edad, es lo que voy a analizar. Por ejemplo, si estamos hablando de que en vez del grado que estuviera, no sé, que puede decir que es importante, como están, digamos, en el cualitativo, yo puedo usar también, justamente para contar en un sistema, un gráfico de barras, cuántas veces se repite economía. ¿Por qué? Porque todas estas funciones que estamos viendo aquí, mínimo, máximo y media, o varianza, o eso estándar, son totalmente cuantitativos. No pueden leer esto, no lo van a entender. Estas funcionan con números. Pero la parte gráfica sí lo puede contar. Justamente nos va a decir cuántas personas trabajan en economía. ¿Cómo se resuelve eso a nivel de experiencia profesional? Hay una manera que no es elegante, pero funciona. Es transformar esto a números. Es decir, si el grado de economía es 1, medicina 2, arquitectura 3 y aquí es 1. O sea, es transformar las palabras a números. Eso se hace mucho porque muchos de los paquetes o librerías son cuantitativos. No es una manera elegante, pero funcional para agilizar y para también para tratar de manipular los datos de manera más sencilla. Los correos es importante para la empresa, pero para análisis de datos no, por ejemplo. Justamente es lo que se llama esta es una parte importante de análisis de datos, que es lo que se llama el data mark. Son los datos revelantes e importantes de mi estudio. El nombre y el correo no me importan, pero lo que es la edad y el grado, sí. Eso es mi data mark. Justamente la data que yo tengo que trabajar y identificar patrones. Entonces, aquí tenemos lo mismo que tenemos anteriormente con DataFrame. Ustedes que lo importante de DataFrame es que nos dé justamente el head, que nos devuelve la primera fila que está leyendo, es decir, nos da esto. Esto lo vamos a ver ahorita en el notebook. Y bueno, también hay una que es resume, que no está aquí, que es que me hace un resumen estadístico de todo esto. Es decir, me saca la media, la de esos estándar, los cuartiles y lo mínimo y el máximo. Entonces, lo más importante que vamos a ver ahorita es también la parte Matplotlib, que justamente es la librería que genera gráficos, que son muy importantes para nosotros. Aquí están todos los gráficos que hace Matplotlib. Todos estos gráficos que vamos a ver. Hay unos donde más me voy a detener, por ejemplo, la grama de cajas, que es una grama muy importante, que no todo el tiempo se entiende y hay que darle un estudio. Y bueno, vamos a presentar cada uno. Tenemos los gramas, la dispersión. La dispersión se usa mucho para la parte de regresión lineal, que justamente me voy a enfocar más adelante en la tercera unidad, este tipo de gráficos. ¿Qué es lo lineal? Si por ejemplo, si yo trazo una recta desde el origen, vamos a ver de que todo esto tiene una gran dispersión. Porque si yo paso una recta del punto 0 al final del cubo, del rectángulo, vamos a ver que todos estos puntos no tienen forma en sí. Pero tratando de aproximarlos a una recta, pueden tener un comportamiento relativamente muy lejano a una recta, pero si se acerca a una recta, yo puedo predecir lo que pueda ocurrir después. Aquí tenemos diagramas de área que justamente se usan para hacer polígonos. Eso se da mucho por la parte de volúmenes de venta. ¿Sabes? Aquí tendríamos la cantidad de volúmenes con respecto a una cantidad de dinero. Los diagramas se usan mucho para eso, para toda la parte que son volúmenes de venta. Que tengo, digamos, la cantidad vendida y lo que generó, por ejemplo. Después tenemos las barras verticales, que son las más comunes, que vamos a trabajar bastante, que justamente me permite, por ejemplo, esto es la cantidad, por ejemplo, de canciones extraídas en enero de tal artista, y aquí febrero de este artista y este artista, un ejemplo. O la cantidad de goles que hizo un jugador en la Liga Española, por ejemplo. O lo que hubo en la Eurocopa, cuántos goles metió Williams, cuántos goles metió Ronaldo, cuántos goles metió, por ejemplo, ya se me fue el nombre, con otro jugador. Después tenemos las líneas, que son comprendidos, digamos, en el tiempo, que estos son muy útiles para todo relacionado con ventas a nivel tiempo. Digamos, también puede funcionar para indicar el rendimiento de un producto,
el rendimiento de una acción, etcétera, etcétera. Y los histogramas que justamente demuestran el comportamiento de una variable. Este histograma tiene casi forma de una normal. Tenemos dos gran conjuntos de bloques que son la mayor cantidad de datos que se enfocan. Justamente si yo paso, van a ver que esto tiene casi una forma normal. Justamente es la frecuencia de los datos y eso justamente me permite detectar qué tipo de distribución es. La grama de sectores, que es justamente el grama donde puedes, por ejemplo, puedo decir, este es el portafolio de productos de empresa, dependiendo de cada una de sus ventas. También puede ser cómo están distribuidas las carreras de la universidad o cómo están distribuidos justamente los datos de cada uno. Aquí tengo un grama de caja de bloques, justamente. Y bueno, la lista donde justamente grama de caja y botes es el que nos permite identificar esto. Esto es un outlier que nos permite justamente identificar cómo podemos decir que este dato está más disperso o más alejado de todo cualquier dato de esta cajita. La cajita representa, digamos, esa caja, este punto que está aquí, es la media de la normal. Y aunque esto fuera normal, si la vemos de esta manera, la dibujamos de lado, nos podemos dar cuenta que este media que está aquí, este punto, bueno, esta es la media, este rayo que está aquí, y la caja demuestra de qué tan simétrica o qué kurtosis tenga la distribución normal de cada una de esas variables. Y estos puntos online son importantísimos porque nos demuestran qué tan dispersos están los datos de manera inmediata. Si esto está lleno de puros puntos por fuera de la caja, ya no tenemos que hacer un análisis normal, tenemos que hacer lo que se llama estudio de outliers, porque ya todo está disperso y por fuera. Y eso es importantísimo. Después tenemos el grama de colores, que justamente se usa mucho para la parte de correlaciones, que lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el marcado de todos los aspectos gráficos, que vamos a ver la parte de los puntos, el estudio de línea, los títulos. Esto lo importante es para que sean más bonitos los gráficos. Justamente, esto es importantísimo. Aquí les puse justamente el código, para que lo trabajaron ustedes. Es importante de que todos los códigos, los colores los pongan en inglés, porque todas las bibliotecas están en inglés. Justamente nos permiten justamente dibujar y cambiar los colores. Se lo podemos hacer más adelante, se lo puse aquí para que lo vieran. Aquí también tenemos los marcadores, justamente de cómo puedo poner los gráficos, en vez de ser puntos, puede ser una X, puede ser una Y. Después los títulos, donde yo puedo poner como el título inicial o las leyendas de cada uno, cómo se puede poner, y el tamaño de la letra, aquí la tienen, el tipo de letra, y los ejes, de cómo lo puedo colocar, que es un código que les puse ahí como ejemplo. Y la leyenda de cómo puedo poner que si está en el medio, que está a la izquierda, que está abajo, como ustedes quieran, que lo vamos a ir probando. Bueno, eso es ahorita nuestra primera parte. Ahora vamos a pasar por el notebook para empezar a programar.